El susurro del asfalto bajo las ruedas era el único sonido que acompañaba a Sofía y Carlos en su viaje de regreso. La Sierra Madre, antigua e imponente, se erguía como una mancha de tinta contra el cielo nocturno, devorando la escasa luz de las estrellas. Esta carretera, un viejo conocido al que llamaban despectivamente la Costilla del Diablo, era un serpenteante tajo de asfalto que cortaba cañones profundos y extensiones de matorrales tan espesos que parecían querer tragarse la luz de los faros. Carlos manejaba con una confianza que a Sofía le parecía, esa noche en particular, temeraria. Es el camino más rápido, cariño. Para las 12 estaremos en casa, decía, ajustando las manos en el volante. Pero Sofía no podía sacudirse una sensación opresiva, como si la oscuridad misma los estuviera observando, pesando, midiendo. La luna nueva había convertido el mundo en un cuarto sellado sin una rendija de luz. Fue entonces cuando el coche tosió, un ruido metálico seco que resonó como un disparo en el silencio. La radio, que emitía una estática tenue, se apagó por completo. El motor murió con un último y débil suspiro, dejándolos varados en el tramo más desolado y estrecho de la carretera, donde los acantilados se cerraban a ambos lados. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, su voz un hilillo de sonido en la inmensidad del silencio. No lo sé, el motor. Quizás las bujías. No te preocupes, dijo Carlos, forzando un tono calmado que no lograba ocultar su propia frustración. Él bajó a abrir el capó. El clic metálico fue absurdamente fuerte. Sofía se quedó dentro, abrazándose a sí misma. El aire que entraba por la ventana semiabajada era frío. Sí, pero llevaba consigo otro tipo de frío, uno que se le colaba por los poros y le helaba la sangre, de esos que enchinan la piel. Era un frío que olía a tierra húmeda, a hojas podridas y a algo más. Algo metálico, animal. Y entonces lo oyó. Un crujido sordo en el matorral, justo más allá del cono de luz de los faros apagados. No era el viento. El viento no camina. No pone un pie tras otro con un peso deliberado y pesado. «Carlos», susurró pegando la cara al vidrio. «Un momento, amor. Está muy oscuro», respondió él enfocado en el motor. El crujido se repitió más cerca. Sofía entrevió un movimiento. Una masa oscura, baja y jorobada se deslizaba entre las sombras de los arbustos. Su corazón comenzó a martillear contra sus costillas. «Carlos, hay algo ahí. Probablemente un coyote o un perro salvaje. No pasa nada». Pero no era un coyote. La forma se detuvo en el límite, mismo donde la oscuridad absoluta se fundía con la penumbra. Estaba agachada, pero su silueta era extraña, terriblemente incorrecta. Los hombros eran demasiado altos, la espalda una joroba grotesca, y entonces 2 puntos rojos se encendieron en la negrura. No eran el reflejo de ninguna luz, porque no había luz que reflejar. Eran como 2 brasas al rojo vivo, fijas, innegablemente conscientes, y estaban clavadas en ella. «Por favor», gritó, su voz quebrada por el pánico. El motor gruñó. Carlos había conseguido conectar algo. «Ya está». «¡Funciona!», gritó aliviado, cerrando el capó con un golpe seco. En ese instante la figura se irguió. Fue un movimiento antinatural, de una fluidez espantosa. Los huesos crujieron con un sonido que Sofía sintió en los dientes. Se estiró, creció, y la sombra que proyectaba, aunque no había fuente de luz clara, se alargó, deformándose en la pared del cañón. Ya no era una bestia jorobada. Era alto, delgado, con extremidades demasiado largas, coronado por una cabeza lobuna, con esos 2 ojos infernales, brillando con una inteligencia hambrienta, un nahual. La leyenda que su abuela le contaba para asustarla cobraba vida, putrefacta y real, a 20 metros de distancia. Un aullido desgarró la noche. No era el aullido limpio de un lobo, sino algo roto, rasposo, como el sonido de metal retorciéndose mezclado con un grito humano de agonía. Sofía sintió que se le helaba el alma. Carlos se lanzó al interior del coche, su rostro pálido por lo que acababa de ver. Giró la llave y el motor rugió. Pisó el acelerador a fondo y el coche salió disparado, las ruedas patinando sobre la grava.
Sofía, temblando, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. La figura no los perseguía corriendo. Simplemente estaba allí, de pie en medio de la carretera, haciéndose más pequeña con la distancia. Pero entonces levantó un brazo esquelético y sonrió. Una sonrisa amplia, blanca y antinatural que captó una luz que no existía. Sofía giró la cabeza y se encogió en su asiento sollozando. Nunca más. Esa fue la promesa. Evitaron la costilla del diablo, como si estuviera maldita, que lo estaba. Tomaban desvíos de 1 hora, inventaban excusas. Pero las pesadillas no necesitaban carreteras. Cada noche, Sofía cerraba los ojos y allí estaban. Los ojos rojos, la silueta cambiante y esa sonrisa, siempre esa sonrisa, que no era de derrota sino de paciencia. Un mes después, una llamada los sobresaltó. El abuelo de Carlos había empeorado. Era urgente. No había tiempo para desvíos. La noche los encontró de nuevo, por última vez jurándolo, al borde de la misma carretera maldita, pero con un plan. Irían rápido, no se detendrían por nada y llevarían algo para defenderse, una navaja de Carlos y un spray de pimienta. Al principio, todo fue bien. La tensión era palpable, pero la carretera estaba vacía, hasta que los faros captaron algo unos cientos de metros adelante. Un hombre de pie, al borde del camino, hacía señas con la mano pidiendo raite. Iba vestido con una chamarra vieja y un sombrero que le ocultaba el rostro. «No pares», dijo Sofía con voz tensa. «No pienso hacerlo», respondió Carlos apretando el volante. Al acercarse, el hombre alzó la cabeza. Bajo el ala del sombrero, 2 puntos rojos parpadearon suavemente. Era él. No se había transformado. Los esperaba. Los había estado esperando. Carlos gritó y pisó el acelerador a fondo, intentando atropellarlo. Pero en el instante en que el coche estuvo a punto de impactarlo, el hombre, la cosa, desapareció. Un golpe seco retumbó en el techo del auto, como si algo muy pesado hubiera caído sobre él. El coche se estremeció. Arañazos metálicos, largos y chirriantes, rasgaron el techo de metal como si fuera papel. Sofía gritó. Carlos giraba el volante bruscamente, tratando de desprenderlo, pero la cosa se aferraba. Un olor nauseabundo, a pelo mojado y carne podrida, se filtró por las rejillas de ventilación. De pronto los arañazos cesaron. Un silencio aterrador llenó el coche, roto solo por el llanto de Sofía y la respiración jadeante de Carlos. Se miraron sin comprender. ¿Se había ido? Fue entonces cuando la cara apareció en el parabrisas. Se deslizó desde el techo de cabeza con una agilidad de pesadilla. Era la misma cara del hombre, pero ahora su piel se estiraba y contraía como si algo intentara salir de dentro. Su sonrisa era una mueca demencial que le partía la cara. Golpeó el cristal con la frente y una telaraña de grietas se extendió por el vidrio. Carlos, en un acto de puro terror y valentía, accionó los limpiaparabrisas y el lavalunetas. El chorro de agua y el movimiento mecánico y absurdo de las escobas, barriendo sobre la cara monstruosa, surtió efecto. La criatura emitió un bufido de sorpresa y disgusto, y por un segundo su agarre se aflojó. Era la oportunidad que necesitaban. Carlos vio un camino de tierra que se adentraba en el matorral. ¡Agárrate!, gritó y giró el volante bruscamente, saliendo de la carretera y metiéndose en el sendero irregular. El coche saltó y crujió, pero siguió adelante. Miraron atrás. La figura estaba de pie de nuevo en la carretera, observándolos alejarse sin seguirlos. Parecía confundida, casi desorientada por el giro inesperado. Condujeron a través del campo abierto, sin camino fijo, durante lo que pareció una eternidad, hasta que por fin vieron las luces del pueblo. La sensación de alivio fue un torrente que les lavó el alma. Llegaron a casa de los abuelos, temblorosos, pálidos pero vivos. Contaron la historia entre sollozos. El abuelo, un hombre viejo y curtido de la sierra, asintió con gravedad. El nahual es un espíritu de camino, dijo, su voz un susurro áspero. Su poder está en los senderos establecidos, en los caminos que la gente ha recorrido por años. Lo que hiciste, salirte de la carretera, los salvó. Rompiste su hechizo, no los seguirá. Habéis vencido a la bestia en su propio juego. La explicación tenía sentido.
Una paz profunda, cansada, se apoderó de ellos. Se durmieron esa noche en la casa de los abuelos, exhaustos, pero por primera vez en semanas, sin miedo. Sofía no soñó con ojos rojos, soñó con un campo soleado. A la mañana siguiente, con la luz del día bañando todo con normalidad, se sintieron casi tontos por el terror de la noche anterior. Decidieron regresar a su ciudad con las primeras luces de la tarde, por la carretera principal, la segura. Mientras Carlos cargaba las maletas en el maletero, Sofía se acercó al coche. Y entonces lo vio. Algo estaba atrapado en el borde de la llanta trasera derecha, la que había tomado el camino de tierra. Se agachó para ver mejor. Era un pedazo de tela oscura, rasgada y embarrada. Y junto a ella, incrustado profundamente en el neumático, como si hubiera sido clavado con furia, había un largo y curvado diente de animal, amarillento y afilado. Su sangre se heló. No era un sueño. Había sido real, y entonces una sombra se cernió sobre ella. Era Carlos. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, sonriendo. Sofía alzó la vista para responder, para mostrarle la horrible prueba, pero las palabras murieron en sus labios. El sol de la tarde brillaba detrás de Carlos, pero por un instante, un brevísimo instante que le quitó el aliento y le encogió el corazón. Sofía juró que en lugar de sus cálidos ojos marrones, los de su novio brillaron con un destello efímero, sanguíneo y rojo. Y la sonrisa en su rostro era demasiado amplia, demasiado familiar. Mis fieles nocturnos, si esta historia les heló la sangre como a mí, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Porque en las noches largas, nunca sabes qué o quién podría estar viendo este canal desde las sombras.